a José Horacio Rodríguez, que lamentablemente, tenemos que decir, lamentablemente, yo porque me salí de la trampa, pero si yo volviera a incursionar en política, yo me inscribiera ahí. Por mi madre te lo digo, por mi madre santísima. Bienvenido, José Horacio. Yo porque me salí de la trampa de la política, y le doy gracias a Kiki Antún que me salió de esa trampa, me sacó de esa trampa. Bueno, muchísimas gracias, Dari. La verdad que es un gusto estar compartiendo con ustedes aquí en este programa siempre tan interactivo, interesante, caliente. ¿Cómo era que decía Cuchito, don Luis, que salí de la cadena de la esclavitud? Yo no había venido a este estudio. ¿Es verdad? La esclavitud de la pobreza. La cadena de la esclavitud. ¿O será si yo no había estrenado este No, todavía. Al Yo canal había es que ido la al había canal ido. donde estaba anteriormente. Sí. Un gusto estar aquí conociendo estas nuevas instalaciones. Que hay gente que se vende por una Yanni Cake. José Horacio, tenemos que tu opinión con relación al tema de la propuesta del presidente. Ayer el presidente, en el marco de la semanal, presentó lo que pudiera ser la propuesta de reforma constitucional, donde habla de varios aspectos. El tema de la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados, de 53 diputados menos, extraer al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, la creación del Ministerio de Justicia y la transformación de todo lo que es la justicia en sentido general. Tu perspectiva o tu opinión en torno a estos temas. Bueno, agradecer la invitación en primer lugar y ya entrando en materia, sí. La verdad es que muchas de las propuestas que están contenidas en esa propuesta que se presentó ayer por el presidente de la República, por supuesto que gozan de nuestra simpatía. Nosotros hemos sido abanderados de muchas de ellas. Meses atrás nosotros hablábamos de que entendemos que la Cámara de Diputados tiene una matrícula más amplia de lo que quizá la República Dominicana necesita, que nosotros somos el segundo país de América Latina con más legisladores por habitante. Pero esa propuesta tiene que analizarse en el contexto en el que nos encontramos como República Dominicana, como país. Y luce de alguna manera una cortina de humo para desconcentrar la atención de la población de temas que van directamente a afectar su calidad de vida. Porque si bien estas son propuestas interesantes, con muchas de las cuales nosotros simpatizamos, se podrán aprobar todas y al día siguiente los dominicanos no se alterará en lo más mínimo nuestra calidad de vida como dominicanos. Sin embargo, han pasado ya 4 años de gobierno y todavía estamos esperando la famosa reforma al sistema dominicano de seguridad social, que permitiría a los dominicanos disfrutar de mejor acceso a la salud, de mejores pensiones al momento de su retiro o ante una situación de incapacidad. Y en 4 años que se prometió esa reforma, el gobierno no ha dicho cuál es su propuesta para mejorar el sistema dominicano de seguridad social que permitiría tener mejores servicios de salud, acceder a mejores pensiones llegado el momento de retiro, solventar esos momentos de vulnerabilidad en la vida de los dominicanos. La famosa reforma policial se ha quedado en anuncios y en la práctica no hemos visto una reforma real que permita mejorar los niveles de seguridad ciudadana del pueblo dominicano, que está entre los principales 3 lugares de necesidades que tiene, de preocupaciones que tiene el pueblo dominicano. Cuando hablamos de educación, seguimos estancados en los últimos niveles a nivel regional de sistema educativo y no ha habido ningún nivel de avance en una reforma educativa que permita mejorar la educación pública de los dominicanos y las dominicanas, a la que acceden la mayoría de los estudiantes del país. Entonces, lo que viene por delante, y yo digo, esto es una cortina de humo para desviar la atención de eso, es un aumento de impuestos que ya el FMI ha advertido a la República Dominicana que es insostenible el nivel de endeudamiento y el ritmo de endeudamiento público. En los últimos 4 años, el actual gobierno se ha endeudado más que todos los gobiernos de toda la historia de la República Dominicana, habiendo reducido significativamente la inversión de capital. Es decir, ese dinero que se está tomando prestado se está tirando a un río que está corriendo y no se está quedando en obras de infraestructura que permitan mejorar la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas. Y recordemos que cada préstamo que se toma, y yo lo digo porque he pertenecido a un congreso que termina su mandato el 15 de agosto, en una semana ya, que ha sido el responsable de ese endeudamiento, un endeudamiento para el cual no se está luego vigilando o fiscalizando su ejecución.
y que se informa muy poco a los legisladores de qué se pretende hacer con esos recursos que se toman Tú prestados. sabes que aquí había, perdóname que te interrumpa, José Horacio, porque nosotros tuvimos una invitada, una legisladora, diputada, y yo le hacía la pregunta de cuál es el seguimiento que ustedes como diputados, en su rol de fiscalizar, le dan a esos presupuestos que se están aprobando, esos préstamos que se están aprobando. Y ella nos decía que inclusive se creaban comisiones que generaban informes permanentes y de seguimiento y de visitas a esas instituciones que estaban recibiendo esos Que me fondos. busque un informe. Ah, Se hacen informes, sí, cuando se hace la solicitud del préstamo para recomendar aprobar ese préstamo. De eso sí tú vas a encontrar muchos informes. Y mi llamado ha sido que esos informes no pueden ser tan escuetos. Tienen que realmente explicar para qué. Mira, la semana pasada, bueno, hace 2 semanas ya, en uno de los penúltimos días de la legislatura, se aprobaba un préstamo por 11 mil millones de pesos para el sector salud. Pero no te dice cómo se van a gastar esos 11 mil millones de pesos. Te dice 3 objetivos generales de para qué se van a utilizar esos fondos. Pero cuando tú me estás hablando a mí de tomar prestado 11 mil millones de pesos y que yo como legislador tengo que decidir si estoy de acuerdo o no en nombre de los miles de dominicanos que represento, que son los habitantes del Distrito Nacional. ustedes no reciben un desglose de ese gasto. 3 líneas generales para mejorar la capacidad del organismo rector, del Ministerio de Salud Pública. Óyeme, pero estamos hablando de 11 mil millones de pesos. Tú tienes que ser un poquito más, detallarme mejor cómo se va a utilizar esas partidas. A mí me Y respondieron luego, otra cosa. No, porque si tú vas a encontrar muchos informes que No, a mí me respondió, esa legisladora me respondió a mí que se crean informes y ahí don Luis también le pedí explicación de eso. Un veterano. Que se entregan informes Está callado, con la veterano. descripción específica de cuáles van a ser las acciones y en cada punto que se va a invertir cada peso de ese préstamo. callado el Y que veterano. posterior a eso se Oye, desarrollan oye. evaluaciones de inversión por parte de las instituciones que estarían recibiendo los fondos y se les da un seguimiento hasta el momento que se gasta el último centavo No. aprobado en ese préstamo. Nada de eso. No, en la Cámara de eso Diputados fue eso no se hace. Mira. A nivel, por lo menos, como trabajo de los diputados en las comisiones, ese ha sido mi reclamo. Ese ha sido mi llamado. Y mi posición ha sido, mira, no todo préstamo, uno no puede satanizar los préstamos. No quiere decir que toda suma que se tome prestada es negativa o es mala. Yo le dije ayer que lo del PIT, del Banco Central, Banco Mundial. O lo Banco que están Mundial. destinados a obras de infraestructura que van a tener un Hacen impacto estudios. positivo en la calidad de vida de la gente. Exactamente. Está callado el veterano. Esos pueden tener una valoración positiva. Sin embargo, en 4 años no voté nunca por un solo préstamo. Nunca votaste por un préstamo. En 4 años nunca voté por un ¿Y tú préstamo. no crees, José Horacio, que eso contribuyó a que tú no ya vayas a continuar como diputado de la República? ¿Cómo No, así? yo no creo que No, eso- porque él ¿Cuánto- de obtuvo muchos confrontación con el votos. gobierno. ¿Cuántos votos sacó? ¿Cuántos Bueno, votos? él No, no pero votó no, por eso préstamo. no tiene que ver. Ya que ganaron ver. 15 carreras, sí ganaron. Porque yo no creo que los Ajá, ciudadanos salen a por votar voto, por diputados que por aprueben voto. préstamos. Como un dato histórico. O sea, José Horacio. yo creo que si José Horacio no sigue en la Cámara de Diputados no es por falta de votos. Claro. Es por un sistema Es de por voto elección que se saque, que privilegia a los partidos sobre los candidatos. Claro. En términos de candidatura, yo estuve entre los más votados de la circunscripción Claro. número 1. Que yo creo que la Mi democracia partido el no. Congreso pierde con tu salida, José Horacio. Gracias, Pero como dato hermano. histórico es Parece con ese importante. comentario tuyo. Como dato histórico es Y ojalá importante. hablemos del método de En el elección. 2020 el Para modelo, evaluar qué tan el sistema justo no te es. benefició en el 2020. No, yo gané a pesar del sistema. En el 2020, claro. Yo fui el diputado más votado. El que me siguió sacó 3,000 votos menos que yo. Se eligen 6 y yo pasé de 5º lugar. Ok. O sea que yo pasé a pesar del método. En una boleta que me completó los votos que me faltaban a mí, a pesar de haber sido individualmente el diputado más votado. ¿Ustedes fueron aliados Con al una PRM? diferencia de casi 3,000 votos del que quedó segundo. No, yo no fui aliado al PRM. ¿En el 20? En el nivel de diputados, no. No. En el nivel de diputados, no. Nosotros teníamos una alianza en el nivel senatorial, pero son niveles de elección distintos. Ahí no hay arrastre. Oriéntate ahí. Pero mira, y hablemos del método de Hunt, porque yo quieres hablar precisamente, de eso, tú. uno de los últimos proyectos de ley que deposité fue precisamente con otros 40 colegas diputados para sustituir y reemplazar el método de Hunt por un método de elección más democrático. ¿Por qué? Porque el método de Hunt Pero es un ese método... coeficiente y gesto mayor. Ese me gusta, el de Jare, coeficiente Jare. y resto mayor. Ese es Ese- mucho más, matemáticamente ese- mucho más justo. Y ese va a todo el pueblo. Sí. A los partidos pequeños, a los que van independientes. o sea Y que es matemáticamente mucho más justo. mucho- es Con bueno. ese método el PRM hubiese obtenido más diputados o menos. No, se hizo ese igual ejercicio. hubiera tenido mayoría los Igual. diputados, pero hubiera tenido menos que la mayoría. ok. ¿Por qué? Porque el PRM obtuvo más o menos el 57% de los votos a nivel nacional en el nivel de diputados.
Y sin embargo, tendrá a partir del 16 de agosto una matrícula del 77% de los diputados. Quiero decir, el país no le dio ni siquiera la 2/3 parte. Y el método le dio la 3/4 parte. O sea, si vamos a votos en las urnas, el PRM no tendría mayoría para poder, por ejemplo, ahora modificar la Constitución sin poder ni siquiera tener que negociar un voto de la oposición. Ahora, el método sí le dio esa mayoría. Y yo me pregunto, ¿eso es democrático? Le da una sobrerepresentación al que queda en primer lugar y una subrepresentación a los partidos que quedan en segundo o tercer lugar y impide la posibilidad de que partidos minoritarios alcancen representación. Y eso viola la Constitución de la República. Busquen, y yo le pido a todos los que están en sintonía, que googleen la Constitución de la República. Ustedes ponen Constitución República Dominicana 2015, año 2015, y busquen el artículo 209. Que habla sobre las asambleas electorales, es decir, los procesos electorales. Dile mejor que busquen la de 2010 porque... Es la misma en ese sentido. Porque esa es la que está más o menos, la de 15 hicieron muy poca. Sí, pero la del 15 es la que está hoy vigente. Sí. Aunque es verdad que es prácticamente la misma del 2010 con el cambio solamente. Esto no es un invento o un deseo de José Horacio o una interpretación. Esto lo dice la Constitución de la República. Dice así. Artículo 209, párrafo 2. Las elecciones se celebrarán conforme a la ley. Y dice lo siguiente, cito, y con representación de las minorías cuando haya de elegirse 2 o más candidatos. ¿En qué casos se eligen 2 o más candidatos? En los casos de elección de diputados y de regidores. Claro. Para presidente solamente se elige un candidato de los candidatos que hay. Para senadores se elige uno. Las plurinominales. Para alcaldes se elige uno. Ahora, para diputados y senadores siempre se elige 2 o más porque el mínimo son 2 por provincia. ¿Y qué dice la Constitución? Que cuando se eligen 2 o más debe hacerse con representación de la minoría. Y en las pasadas elecciones, de 48 demarcaciones en las que se eligen diputados, que en todas se eligen 2 o más, en 22 de ellas, es decir, casi en la mitad de las demarcaciones, no hay un solo representante. No de la minoría, no, ni siquiera de la segunda mayoría. Ni siquiera del partido que quedó en segundo lugar. ¿Por qué? Porque tú tienes demarcaciones no solamente de 2, sino de 3, de 4 y hasta de 5 escaños, como el caso de la provincia de Duarte, donde de 5 diputados, los 5 lo tiene la primera mayoría, ni siquiera la segunda mayoría tiene uno. Y se cumple con la Constitución de la República. Por eso yo he sido promotor de que ese es un método que tiene que ser revisado a la luz de lo que establece la Constitución de la República. Y por ley tampoco es que se lo están aplicando. ¿Cómo? No lo están aplicando por ley. Es una resolución de la Junta. Es una resolución de la Junta, no, pero desde el 2013 hay una ley. Hay una ley, así mismo del método. Sí, desde el 2013. Antes siempre, hasta el 2013, era por una resolución de la Junta. Pero en el año 2013 se aprobó una ley que lo que hablaba era de que legalizaba el tema del voto preferencial porque había sido por una resolución de la Junta. Sí. Entonces, cuando lo agregan por ley el voto preferencial, también se incluye el método de Hunt por ley. Y por eso yo deposité, junto a otros 40 diputados de todos los partidos, un proyecto de ley para sustituir ese método por el método San-Lago-Webster. En la Comisión de Junta Central Electoral de la Cámara también se analizó el método de Harris Resto Mayor y da resultados muy parecidos. ¿Qué busca qué? Que precisamente se garantice ese artículo de la Constitución que dice que si se eligen 2 o más debe haber representación de la minoría. Y eso no va a perjudicar o a beneficiar a un partido u otro. Eso va a beneficiar a la democracia. Es así. Al sistema democrático. José Horacio. Y además que hay una representación, ya para concluir la idea, proporcional más similar a la proporción de votos que a nivel nacional sacó cada partido, que se asemeje a la proporción de diputados que tenga en el Congreso Nacional. Y eso también sería más democrático. Así, mira, sobre los puntos específicos que va a abarcar la reforma constitucional propuesta por el presidente Abinader, independientemente de la posición de que pudiese ser esto una cortina de humo, como tú planteas, yo considero que esa cortina de humo va a garantizar mayor estabilidad política en la República Dominicana en las próximas décadas, ya que la gran mayoría de esas reformas constitucionales promovidas desde el 1844 han versado sobre cuestiones del tema de la reelección y de la extensión de los periodos presidenciales. Entonces, el presidente propone excluir al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Incluirlo al Consejo. No, lo va a excluir del Consejo. Entonces la elección será a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Sacarlo. La presencia. Sí. La presencia. No, exacto. Pero la escogencia va a ser a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Si tú estás de acuerdo con esto, la reducción de la cantidad de diputados, no. Y bueno, ya el tema del transitorio. Pero si tú estás fundamentalmente de acuerdo con esos aspectos que plantea el presidente Abinader. Esos dos temas en específico a mí me parecen correctos. Ahora, yo quiero que me aclare cuál es el cambio que habrá con relación al tema de la reelección, porque lo que yo estoy escuchando es lo mismo que ya está en la Constitución actual.
Se habla de querer poner un candado para que un presidente pueda ser presidente 2 periodos y nunca más. Y ya eso está en la Constitución actual. Eso no requiere un cambio, una modificación constitucional. Si yo quiero que eso me lo aclaren mejor. ¿Qué hay detrás de eso? Porque la verdad es que uno no puede ser ingenuo. Lo otro que uno debe decir es que si bien uno puede identificarse con los objetivos en base a los cuales podría proceder una reforma constitucional, podrían haber otros, la pregunta es quién va a estar a cargo de esa reforma. Y podemos confiar en el actor que va a tener bajo su responsabilidad hacer esa reforma. Hay precedentes de situaciones y momentos en los que se abogó por una reforma para un tema y después que la Asamblea Nacional está convocada, ya esa Asamblea Nacional es soberana y puede decidir sobre cualquier punto o no en el sentido en el que lo crea apropiado, porque quien modifica la Constitución no es el presidente de la República, en quien amplios segmentos de la población puede confiar. Son unos diputados y senadores que nosotros todavía no conocemos porque todavía ni siquiera se han juramentado en esas posiciones. Sí. Y José Horacio habló en marzo pasado, está muy fresquecito, hace apenas 5 meses, de una propuesta de reducir el tamaño del Congreso Nacional. Y muchos de los actuales legisladores que se reeligieron y que van a seguir siendo legisladores salieron a insultarme del partido de gobierno. A insultarme porque entendían que eso era una barbaridad hablar de la reducción del Congreso. En esa semana a mí me daba vergüenza pasar por el Congreso porque me caían encima los diputados. Entonces tú dices, ven acá, y esos mismos diputados que hace 5 meses... Muchos de esos asambleístas son desconocedores de ese régimen parlamentario ahí. Así mismo es. Entonces tú te preguntas, bueno, ok, podemos quizás tener niveles de confianza en un presidente que ya tiene 4 años, pero en un Congreso que aún no se ha juramentado, que la mayoría de su matrícula es nueva, que va a afilar cuchillo para su propia garganta. Que cuando ya hubo alguien que planteó esa idea. Él fue que le pagó su campaña. Bueno, ya después que alguien está ahí, el pueblo, tiene la autonomía y lo dice la propia Constitución de la República para actuar. Los diputados y senadores no actúan por mandato imperativo. Lo dice el artículo 77 de la Constitución. También dice que tampoco en la Asamblea se puede legislar con presión. Así mismo. Entonces, hay que ver si una cosa es el llamado. Y vamos a ver si se está llamando el diablo, porque después que esa Asamblea Nacional Revisora esté reunida, ya ahí no va a haber quien lo controle. Es más, es tanta la independencia que tiene la Asamblea Nacional Revisora frente al Poder Ejecutivo, que la Constitución de la República dice que una vez se aprueba la ley que convoca a la Asamblea Nacional, es obligatorio. El presidente no puede ni siquiera observar esa ley. Es la única ley que el presidente no puede observar. Sí. Es obligatoria la publicación. Es obligatoria. Nacional, en todos los periódicos de circulación nacional. Es obligatorio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya esa Asamblea tiene los poderes absolutos, que nadie le puede bajar línea. Y hay precedentes. Oigan, con un partido que tiene el aval histórico, que ya es otra cosa, de haber sido mucho más disciplinado que lo que hoy es el PRM, que era el PLD en su momento. Y en el año 2009, cuando se estaba modificando la Constitución, muchos de los acuerdos que se habían suscrito entre el entonces presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas, que era el líder del PRD, principal partido en ese momento de la oposición, no lo cumplió la Asamblea Nacional Revisora y no acogió esa línea. Un partido que tenía la imagen de, en ese momento, ser mucho más disciplinado que lo que hoy tiene la imagen de ser el PRM, que tiene diferentes facciones. Recuerda, diputado. José Horacio, brevemente. José Horacio de ya. Yo quiero ir a mi colega aquí, que aunque no tuve el privilegio de coincidir con él, ha sido inmortalizado en el Congreso Nacional con un salón que lleva pero está muy tímido. Después que era una fiera ahí abajo. Te quiero decir después que era una fiera ahí abajo en la asamblea. Busca los videos de la fiera, que ahora yo veo esa fiera mansita. Aquí arriba. José Horacio, mira, lo que pasa es que una vez constituida la Asamblea Nacional, recuerde que la mitad más uno lo presente. Por lo tanto, el presidente puede conquistar una parte con eso pasa. Es la mitad más uno para el quórum. Sí, para el quórum. Pero para tomar decisiones de los pero la votación ahí adentro, una vez constituido el quórum, la votación es la mitad más uno. No, es la tercera parte. No. La otra tercera parte es la Constitución. ¿Y cuándo estaba en una asamblea? Que están discutiendo a la asambleísta. Pero aquí no respetan tú. Se convocó la asamblea. No, yo te veo. Estos tuiteros. Tiene que estar presente. Don Luis, mire, los tuiteros tienen la capacidad de discutirle a los científicos. ¿Tú estás en una asamblea nunca? Tú. Es una asambleísta que está hablando, explicando, que desarrolla. Entonces, cuando estén reunidos ahí, él puede conquistar la mitad más uno de ambas cámaras, y con la mitad más uno de ambas cámaras constituye el quórum para el voto directo de la asamblea. O sea, no tiene que buscarlo todos los 193. Vamos a ver, mire, oiga lo que dice el artículo 271, a ver cómo, porque eso puede haber variado. El artículo 271 dice, para resolver acerca de la reforma propuesta, la Asamblea Nacional Revisora se reunirá dentro de los 15 días siguientes
a la publicación de la ley que declara la necesidad de la reforma. Artículo 271 de la Constitución. Con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada una de las cámaras, ¿verdad? Eso es lo que te digo. Para el quórum para sesionar. quórum. Pero entonces ahí dice, luego dice, sus decisiones se tomarán por la mayoría de las 2/3 partes de los votos. Del quórum ya. Coño. Del quórum, claro, exacto. Entonces, Del parte, quórum, exacto, del Es un quórum, legislador sí. que sé de eso adentro, cómo se maneja esta Sí, es vaina. del quórum. Es del quórum. Sí. Entonces, si el quórum se reunió nada más con... Tú puedes Por la sesionar mitad con más todos 96 los- diputados y con 17 senadores. Ya hay quórum. Tú Entonces, puedes ¿dónde está la hacer parte de eso? que son pocos Sí, votos. sí, es cierto. O sea, que Que la- puede mandar, claro. que puede mandar un grupo Ahí hay para la playa. rejuego. Puede mandar un grupo para la playa. Ahora, la asamblea se maneja. ahí hay La Cámara de rejuego, Diputados hay se rejuego. maneja ahí. Inclusive tú Lo mandas dice alguien con experiencia. Sí. Eso es tú improvisado. mandas a sacar 5 diputados. Sí, no, yo lo he vivido. Para afuera. Lo manda para la playa. Sí. Como se llama. Vete a Boca Chica. Un resort. Un resort. Entonces, ya yo tengo aquí la mitad más uno. Sí. Ya tengo una. Pa, y pasa lo No, que tú yo lo he quieras. vivido, por ejemplo, con el Tú lo tema de viviste. aprobación de leyes orgánicas, aunque no con una modificación constitucional, que como es 2/3 parte del quórum, a veces en una primera lectura tú no tienes la 2/3 parte, pero si salen algunos de los que votaban que no, con los mismos síes, ya tú tienes la 2/3 parte porque hay menos presentes. Que hay que decir Y que entonces el ahí se fue, presidente sí. tiene la 3/4 parte a partir de agosto va a tener. como que- Sí, 3/4 sí, parte. pero don Luis, hay que decir una cosa. Tiene como que- ¿Quién es que va a dirigir esa Asamblea Nacional? En este momento, Pacheco. No, y- no, el presidente del Senado. El Pero presidente del espérate, Senado. Pero ahí hay un liderazgo Estoy diciendo incuestionable quién. del presidente Entonces, Pacheco. los dos, Sí. porque los dos estarán ahí. Hay Sí, momentos pero- que el sí. presidente del Senado sale se o puede cualquier ir- cosa. ¿Entiendes Y cómo es? ahí los votos de los diputados Sí, serán sí. determinantes. Eso es Porque de determinante. senadores son 32. Hay diputados momentos que son el presidente la- 190. Sí, que el presidente puede beber agua. Sí, sí. El presidente- Entonces se queda Pacheco. El presidente puede beber agua y se queda presidente. Pacheco que sabe mucho Y que- se queda ahí y entonces puede haber un El manejo. presidente después de un dolor de estómago y se queda el vicepresidente. dirigiendo. Y que tiene el liderazgo sobre la Yo recuerdo- mayoría de los maneja la- integrantes Yo asambleístas. recuerdo que No, algunas y veces. y que Pacheco maneja la Sí, mecánica. claro, la mecánica, No, pues hay que tiene la mayoría. y no que domina la mecánica, hay que decir. Yo no recuerdo que Valentín, mi compadre Valentín, Sí, Reinaldo a veces. Sí, pero Reinaldo era un. No. Claro, una estrella, pero refiero que a Reinaldo iba a beber agua. iba a beber agua, qué cosa. No, y Valentín también. y Valentín era otro. Conoce Entonces, también, había. Mira, Claro. dirigir los diputados ahí Sí, sí. es una sabiduría, es una Necesita un carpintería. asesor ahí. No, es una carpintería Yo muy fuera- sabia. yo fuera Es mi amigo- correcto. yo fuera- Sacar es yo importante. fuera mi amigo- Meter es importante. Yo fuera En mi amigo momentos, Ricardo ¿no? de los Santos. Yo y fuera ese mi amigo tipo de Ricardo de los cosas. Santos. Yo ahora mismo, a las 9:15 estuviera llamando a Luis José González Sánchez. Pase por aquí, venga, hágame el favor, vamos a una oficina. Ya terminó el tiempo. Sí. Este, Lamentablemente. ¿Usted tiene otra pregunta más? No, el partido. Mira, tu el opinión partido, sobre ¿cómo está? la designación de Farid en Interior y Policía. Ay, Marisa. ¿Y qué será de José Horacio Rodríguez a partir de agosto, que ya no será Bueno, yo diputado? creo que Farid es una política sumamente talentosa que ha demostrado desde el Poder Legislativo A lo que no. mucha habilidad política y ahora tendrá el reto y el desafío de demostrar desde el Poder Ejecutivo, desde un ministerio, Muchos plantean que va a ser un sus fracaso su gestión. ¿Qué condiciones tú opinas, José Horacio? gerenciales ¿Cómo lo sabes si no sabes? y de Bueno, pero la liderazgo. gente O sea que pintoniza confiamos la en su gente. trabajo. Y bueno, estaremos trabajando para construir desde la oposición una alternativa política con credibilidad Bueno, muchacho. para salir a generar esperanza y hacer contrapesos necesarios, que ya que no lo habrá en los estamentos públicos, que sí lo haya a Y que nivel lo utilicen social y ustedes político. también. Y se dice que Guillermo Moreno Ay, sí, que va para pidió la Procuraduría. licencia porque va para la Procuraduría General de la El República. diputado Pedro Martínez, vocero oficial y autorizado de Alianza País, desmintió esa información el día de ayer en Pero su pidió cuenta la de Twitter. licencia. No, él desmintió esa información. Oh. Pedro Martínez, yo me llevo de Pedro, No, que no. ha sido mi colega estos 4 años y que y yo sé hombre que serio. representa José Horacio bien Rodríguez Alianza pudiese ser País. candidato presidencial para el 28 por el diablo. partido. Wow, Ay, falta Dios mucho para eso. No, mío. pero aquí están hablando. Ey, no. Aquí están hablando. No, porque ya- Mira, no, pero te voy a Gracias, responder. gracias. Yo voy a aspirar a la presidencia del partido Opción Democrática en nuestra Ah, pero Asamblea bueno. Nacional Ok. en octubre y quien ¿Es una los primicia? estatutos establecen que quien presida el partido No puede no ser. puede aspirar a la presidencia de la Es una República. O sea primicia, que es una voy primicia. a dirigir el partido. Los estatutos ese. se modifican. Nosotros hubiéramos inscribirnos ahí. Venga para acá, Dari, que la puerta está abierta. Vamos a inscribirnos. Lo que hay que volver a creer. El problema es que él no nos ha invitado a nosotros Vamos para que nos a dé. No, vamos a tomar un café. Gracias, café José para que él Horacio. me explique. inscribirnos Vamos a ahí. tomar un café. Vamos a la Oposición Democrática. Gracias, José Horacio. Nos vemos mañana. Gracias por la audiencia. Y Dios. Hermana, minuto.